Muy buenos días con todos. Vamos a esperar unos minutos a que más participantes se conecten para poder empezar con nuestro webinar. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con nuestro webinar. El día de hoy vamos a tratar aspectos laborales relevantes en los países miembros de la Alianza del Pacífico. Nos acompaña Iván Alamilla, abogado de Mont Group en México, Germán Segura, abogado Mont Group en Chile, y María Fernanda Orozco, que es abogada de Mont Group en Colombia. Bueno, vamos a partir por explicar cómo es la contratación laboral en los países miembros de la Alianza del Pacífico. En lo que respecta a Perú, tenemos que, por regla general, la contratación laboral es a plazo indefinido. Y solo salvo casos específicos que están previstos en nuestra legislación, se puede utilizar los contratos a plazo fijo. Los casos específicos previstos en nuestra legislación laboral son 9, tales como cuando una empresa recién inicia actividades o incrementa las actividades ya existentes, cuando se trata de una obra o servicio determinado, tal vez por necesidades de mercado, o cuando se tiene que reemplazar a un trabajador, ya sea por casos de maternidad, licencia, suplencia. Estos son algunos de los supuestos que están recogidos en nuestra legislación laboral, pero para resumir, eso es. Regla general son contratos indefinidos y, salvo casos específicamente en nuestra legislación, se puede utilizar los contratos a plazo fijo. Y con eso doy pase a Germán. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Germán Segura, como dijo Claudia. En Chile, lo que es contratación laboral, tenemos básicamente 3 opciones. No hay una regla general, sino que es la empresa, el empleador, la que puede elegir entre la opción del contrato indefinido, al igual que los demás países. Tenemos también la opción a un contrato a plazo fijo. No hay tampoco un tiempo determinado, sí un máximo de 2 contratos, ya que a la tercera renovación de contrato, nuestra relación laboral se transforma en indefinido. Y también tenemos una regulación, que son los contratos por obra o faena, que básicamente se utilizan mucho en el rubro de la construcción, la agricultura, y tienen recientemente una regulación especial a partir del año 2018, en donde se hace muy asimilable a lo que son los contratos a plazo fijo, en donde te limitan la cantidad de renovaciones que puedes hacer dentro de una misma obra, faena en general. Así que eso es lo que puedo hablar respecto de Chile, y le doy el pase ahí a María Fernanda respecto de Colombia. Buenos días a todos los presentes, muchas gracias. Bueno, por parte de Colombia, nuestra legislación laboral nos permite contratar a personal bajo contrato a término indefinido, el cual tiene por regla general un periodo de prueba de los 2 primeros meses de vigencia del contrato, lo que le permite al empleador pues verificar si el trabajador que ha contratado pues tiene todas las características para desarrollar la actividad contratado. Y también contamos con contratos a plazo fijo, ¿sí? Este tipo de contrato a plazo fijo puede ser renovado hasta 3 veces y ya luego de este plazo se convierte en un contrato a plazo fijo, pero por 1 año, ¿sí? Y también contamos con un contrato bajo obra o labor o faena, que también es muy conocido y muy aplicado para temas de construcción, agricultura, temas muy específicos que, como su nombre lo indica, es para una labor específica. Entonces, digamos que dependiendo las características, las condiciones que se vaya a contratar, así pues se debe de verificar cuál sería de estos 3 el contrato mejor para tomar. Gracias. Le doy paso a mi compañero Iván. Muchas gracias, María Fernanda. Un placer saludarles. Buen día. Iván Alamilla es mi nombre, abogado de Mont Group México. Por lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo, la ley mexicana, existen diversos tipos de contratación. Por regla general, y el espíritu de la norma indica para una manera de protección de la parte débil de la relación laboral, que en este caso es el trabajador,
otorgar un contrato indefinido, que no tenga vigencia, pero como mencionaban mis compañeros en sus presentaciones anteriores, también existe la opción o la facultad de poder contratar por obra o por tiempo determinado, por temporada, por periodo de prueba, capacitación inicial. Estas últimas, digamos, el periodo de prueba es un periodo por medio del cual se pone a prueba, como se dice, las facultades del trabajador. Y dado que el trabajador cumpla o no con los requerimientos para los cuales es incorporado a la planilla o la nómina de la empresa, puede continuar o no a un contrato indefinido. La capacitación inicial es un contrato preparatorio donde se prepara al trabajador para desempeñar tal función. Si dentro de este periodo el trabajador no acredita, digamos, las capacidades o aptitudes para el desempeño del trabajo, entonces no se le contrata de manera indefinida. También hay contratos por tiempo determinado, por alguna obra, como mencionaba María Fernanda, dependiendo de la actividad económica, a donde el trabajador va a cumplir con cierto plazo. Ahora, si ese plazo se prorroga porque la obra no se ha terminado, la legislación prevé de que se entiende prorrogada la función o la labor desempeñada hasta que se culmine debidamente la obra. Eso es por lo que respecta a la legislación mexicana. Adelante, querida Clau. Muchas gracias, Iván. Bueno, otro punto que nos ha parecido importante abordar esta mañana es cómo es la contratación laboral de extranjeros. En Perú tenemos restricciones para la contratación de personal extranjeros. El personal extranjero no puede ser mayor al 20% de la planilla de trabajadores, ni sus remuneraciones pueden exceder el 30% de la planilla de salarios. Además, los contratos de trabajo del personal extranjero no pueden ser mayores a 3 años. Claro, o sea, uno puede celebrar un contrato con un extranjero por 3 años y prorrogarse sucesivamente por tiempo similar. Por favor, Germán, coméntanos cómo funciona o cómo está el tratamiento de los extranjeros en Chile y si es que hay alguna restricción. Muchas gracias, Claudia. Bueno, respecto a la lámina anterior, también se me quedó ahí respecto a lo que dijo Iván y en comparación a los otros países, dejar en claro que no existe en Chile el contrato a prueba propiamente tal, porque nos preguntan mucho en Chile si existe un contrato a prueba, y la verdad es que lo que se utiliza por parte de la empresa es un contrato a plazo fijo, en donde durante ese periodo de tiempo se verifica si en realidad el trabajador cumple o no con las expectativas. Así que para dejarlo claro. Y también respecto al personal extranjero, nosotros en Chile, bueno, tenemos una nueva ley de migraciones que no ha cambiado en general lo que es la restricción que tenemos actualmente, que dice relación que cualquier empresa, cualquier empleador que tenga más de 25 trabajadores, el total de la planilla debe ser a lo menos el 85% de chilenos y un 15% de extranjeros. Por lo tanto, tenemos esta restricción para todos aquellos empleadores que tengan sobre 25 trabajadores, en donde solamente un 15% de su planilla podrá ser personal extranjero. Con esto le doy el pase a María Fernanda para que nos cuente qué ocurre en Colombia. Claro que sí. Por parte de Colombia, desde el año 2010 no tenemos restricción gracias a la ley 1429. Sin embargo, el empleador debe tener la obligación de contratar personal extranjero que tengan visado de trabajo o en su defecto tengan permiso especial de permanencia. Y asimismo surge una obligación de parte del empleador y es de hacer esa inscripción o ese reporte a 2 entidades del gobierno que son Migración Colombia y el Ministerio de Trabajo. Por ese lado en Colombia no hay restricción. Gracias, María Fernanda. Bueno, por lo que hace a la legislación mexicana, nuestra norma expresamente establece que el personal extranjero no puede ser mayor al 10% del universo de trabajadores. Comparativamente con Chile no hay como una masa de número de trabajadores para poder determinar este porcentaje. Simplemente la ley acota que sean 10%. En el caso de trabajadores técnicos especializados, la norma prevé de que el 100% sea mexicano, salvo de que haya una parte de la ciencia, técnica, arte o industria en la cual no haya personal especializado mexicano, para la cual se puede incorporar a la planilla personal extranjero que no rebasa este 10%. Pero en este caso el empleador, de acuerdo a la norma, está obligado a capacitar a personal mexicano para volver a esta proporción del 100% mexicanos en el puesto específicamente de técnicos especializados.
esta excepción de nómina de trabajadores extranjeros de hasta el 10% no aplica solo para el caso de cargos de dirección, administración o gerenciales. Es decir, cargos operativos, se tiene que mantener la restricción de 90-10, 90 mexicanos, 10% extranjeros, con la excepción de los cargos directivos de administración o gerenciales, donde no aplica esta restricción de personal extranjero. Ahora bien, yo quiero hacer una salvedad, lo que hemos conversado con nuestros compañeros anteriormente. ¿Qué pasa? Y es una pregunta del día a día que nos hacen algunas compañías. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, de sociedad matriz, tengo una filial, específicamente una sociedad matriz peruana, chileno-colombiana, tiene una filial en México y envían a un personal propio de mi planilla de casa matriz a la filial, ya sea mexicana, chilena, colombiana, peruana? ¿Qué pasa? Yo lo mando, yo lo envío, pero si no realiza actividades remuneradas para la filial, entonces no se entiende parte integrante de la planilla. Es decir, siempre que casa matriz envía a su personal para realizar visita de negocio, de auditoría, qué sé yo, siempre va a ser personal de la planilla de casa matriz. Ahora, hay que tener mucho cuidado en el caso de que cuando casa matriz o una compañía del exterior envía a otro país a un extranjero a realizar actividades, tienen que ser actividades no remuneradas y declarar ante la autoridad migratoria local que va a hacer visita de negocio, además de no cumplir con el periodo que exceda de 183 días en un año calendario, perdón, en un año, no de 1 de enero a 31 de diciembre, sino en un año de 365 días, para evitar configurar un establecimiento permanente en el país a donde se realiza la visita, y siempre y cuando sea como prospección o visita de negocio. Eso por lo que hace al tema México y de manera general, para los famosos expat o expatriados, cuando alguien envía a un trabajador local. Me parece que por ahí tenemos una pregunta. ¿Les parece, Clau, saliendo un poco del formato y el protocolo, estas preguntas las dejamos al final o las vamos respondiendo conforme la audiencia lo vaya requiriendo? Bueno, Iván, yo creo que podríamos continuar con la presentación. Perfecto. Y al final damos un tiempo para que podamos absolver todas las preguntas. Muy bien, Karin. Enseguida resolvemos tu duda. Gracias. Adelante, Clau. Muchas gracias, Iván. Bueno, es importante mencionar que también hay excepciones en Perú para los porcentajes o las limitaciones de la contratación de personal extranjero. Tal como lo mencionó Iván, en México, bueno, en Perú también tenemos excepciones de estas restricciones cuando se trata de personal altamente especializado o personal que ocupa cargos gerenciales de empresas que inician nuevas actividades o que incrementan sus actividades. Además, es importante mencionar que en países que integran la Alianza del Pacífico, bueno, como es el caso de Chile y Colombia, por el acuerdo, no precisamente por la Alianza del Pacífico, pero por el acuerdo Mercosur y de la Comunidad Andina, los nacionales chilenos y colombianos tienen el mismo tratamiento que un nacional. Entonces pueden ser contratados a plazo fijo o a plazo indeterminado. Ellos no van a tener restricciones con relación a los porcentajes limitativos. Por favor, Germán, explícanos cómo es el tratamiento en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por el pase. Bueno, efectivamente en Chile yo siempre les digo a nuestros clientes que tenemos que distinguir dos aristas en la contratación laboral en general de un extranjero. Uno es la arista laboral, que por regla general se rige bajo los mismos parámetros de cualquier trabajador chileno, y por otro lado también tenemos requisitos especiales dependiendo de la nacionalidad justamente del trabajador que vamos a contratar, y eso depende básicamente del Departamento de Extranjería e Inmigraciones que tenemos actualmente en el país, y también con una nueva ley de migraciones que está vigente también y está sujeta a un reglamento que se va a publicar próximamente y que va a crear unas nuevas categorías migratorias. Ahí vamos a tener que estar muy atentos porque hay periodos de cambio, por lo menos en Chile ha sido bastante movido el año en temas legales, producto de la pandemia y también por el gran fenómeno migratorio que ha tenido nuestro país. Pero en lo que dice relación con la Alianza del Pacífico, lo que estamos viendo hoy día, efectivamente también nosotros tenemos una facilidad, lo que es la visa migrante bajo el acuerdo del Mercosur, que se hace más fácil de cierta manera la tramitación, genera menos requisitos, ¿cierto?, al momento de la contratación, y por otro lado también tenemos un programa especial de vacaciones y trabajo en relación a los países de la Alianza del Pacífico, básicamente para un segmento más juvenil, hasta los 30 años y que en realidad tengan intenciones de venir a trabajar y estudiar.
pero lo que más ocupamos nosotros en relación a la Alianza del Pacífico es justamente la visa migrante bajo el acuerdo del Mercosur. Así que le doy el paso ahora a María Fernanda para que nos cuente qué ocurre en Colombia. Bueno, gracias, Germán. Como lo señalé anteriormente, en Colombia no tenemos restricción para la contratación de personal extranjero. Sin embargo, como señalé, debemos contar con visado tipo migrante bajo contrato de trabajo. Ahora, dependiendo la nacionalidad, por ejemplo, para el caso de Perú, los nacionales peruanos que vengan a trabajar a Colombia, podemos solicitar o visa migrante bajo contrato de trabajo o puede solicitarse una visa migrante bajo el acuerdo de Mercosur. Es con el único de los países que estamos en este momento acá, Perú, Chile y México, con el único que se puede solicitar este tipo de visado. ¿Por qué con Chile no, por ejemplo? Porque no hay reciprocidad entre los dos países. Entonces, a partir del 2018, Chile ya no ha entregado más visado bajo este acuerdo de Mercosur a nosotros los colombianos. Por ende, el gobierno colombiano señaló que por el principio de reciprocidad tampoco lo iba a expedir. Por eso, solo con Perú podemos solicitar este tipo de visado. Y además tenemos también el tipo de visado de acuerdo de Alianza del Pacífico, que también es muy parecido a todos estos países, que solamente es tipo de programas vacacionales y les permite también trabajar, pero hay un requisito específico que a veces nuestros clientes muchas veces no los cumplen, entonces por eso no se aplica. Y el requisito es el de la edad. Solo aplican para extranjeros que tengan, en el caso de Colombia, desde los 18 años hasta los 30 años. Pero sí también es aplicable y está vigente acá en Colombia. Iván, ¿nos ayudas? Por supuesto, gracias, María Fernanda, gracias, compañeros. Bueno, en México para poder contratar a un extranjero hay que seguir un procedimiento un poco más largo, y no me quiero detener mucho, pero resumírselos en breves palabras. Hay que tramitar una visa, visa de residente temporal para realizar actividades remuneradas, es decir, una visa corto, visa por oferta de empleo. Esta visa hay que seguir un procedimiento, como es primero que el extranjero debe tener una oferta de empleo de una entidad mexicana, de una persona jurídica, una persona moral mexicana o también una persona física. Tiene que realizar una entrevista en el consulado mexicano del país donde puede ser de su nacionalidad o otro país cercano, digamos, a México. Aparte, la compañía mexicana que va a emplear este extranjero tiene que realizar una inscripción de un padrón de empleador ante el Instituto Nacional de Migración, y posteriormente a realizar la entrevista, el extranjero tiene 180 días para ingresar al territorio mexicano para tramitar su visa de residente temporal para realizar actividades remuneradas. Esta se otorga cuando el extranjero va a realizar actividades remuneradas por un periodo de 180 días hasta 4 años, periodo en el cual anualmente va a tener que realizar su renovación, es un estampado en su pasaporte de la visa, y al término de estos 4 años, cuando realiza actividades remuneradas y va a permanecer más tiempo, puede solicitar el cambio de residente temporal a residente permanente, y ya además de trabajar puede realizar cualquier otra actividad y ya no está sujeto específicamente a la visa de ese empleador, porque hay que ser muy claro de que quizá cuando menos en México, esta visa te sujeta a un empleador. Entonces, posteriormente tú puedes contratar con otros empleadores cuando tienes una visa de residente permanente que te permite realizar en México cualquier actividad, sea remunerada o no. Y también, como han venido mencionando, esta visa de acuerdo a la Alianza del Pacífico, que aplica únicamente a personas entre 18 y 30 años y que pueden postular y optar a ella por un año en este programa. No pueden postular 2 veces a este tipo de visa. Por eso, como bien mencionaba María Fernanda, quizá para muchas empresas esta visa no sirve. No es que no sirva, sino no es útil para los efectos de permanencia, en el país destino donde el extranjero va a realizar sus actividades remuneradas. Eso por lo que hace la legislación mexicana. Adelante, Clau. Estás muteada, Claudia. Disculpen. Bueno, ahora vamos a tratar sobre los costos laborales. En Perú, el salario mínimo son de 930 soles, que equivale aproximadamente a unos $237.
Además, los trabajadores en Perú tienen como vacaciones 30 días calendarios al año, tienen 2 gratificaciones legales, una con ocasión de nuestras fiestas patrias en julio y otra en diciembre por Navidad. Junto con cada una de estas gratificaciones equivale a un sueldo y junto con estas gratificaciones se debe pagar una bonificación que equivale al 9% de cada una de estas gratificaciones legales. Además, también tenemos una compensación por tiempo de servicios, que este beneficio social lo que busca es, de alguna manera, generar un ahorro forzoso para los trabajadores para que puedan tener un fondo y afrontar una eventual situación de una contingencia de desempleo. Esta compensación por tiempo de servicios equivale a un poco más de un sueldo por año de servicios. También es importante mencionar que en Perú la salud es de cargo del empleador y por lo tanto tiene que realizar el pago de un 9% a una entidad que se llama eSalud, a fin de que sus trabajadores puedan recibir prestaciones médicas y también económicas en caso de alguna incapacidad. Eso es respecto a Perú. Por favor, Germán, explícanos cómo es en Chile. Muchas gracias, Claudia. Respecto de Chile, nosotros tenemos un salario mínimo, un sueldo mínimo que le llamamos acá en Chile, que se va planteando anualmente, por regla general, a través de una ley. Nuestro Congreso emite una ley donde se va reajustando. Actualmente está alrededor de $418, y eso es independientemente del reajuste que puede hacer la empresa voluntariamente, dependiendo justamente del principio de voluntariedad respecto del IPC, del sueldo que tiene pactado con su trabajador, pero no es obligatorio, ese reajuste es voluntario. Por otro lado, tenemos vacaciones de 15 días hábiles al año que se devengan cuando el trabajador tiene ya cumplido el año de servicio por regla general en los contratos a plazo indefinido. Los contratos a plazo fijo por obra o faena tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, el tratamiento del plazo fijo, nosotros devengamos un feriado proporcional, y en el caso del contrato por obra o faena lo mismo, y además, como yo les comentaba, los contratos por obra o faena tienen una ley especial que también le obligan al empleador a pagar una indemnización por término de contrato que es proporcional y va devengándose hasta los 2,5 días trabajados por cada mes. Eso va a depender de la duración de la obra o faena. Por otro lado, tenemos sistema de gratificación, que la empresa puede optar ya sea por una gratificación legal, de repartir el 30% de la utilidad líquida anual, o la regla general que se ocupa acá en Chile es un abono que se imputa mensualmente, que es del 25% sobre las remuneraciones devengadas del trabajador. Y eso se refleja, digamos, en la planilla de remuneraciones, en la liquidación de sueldo del trabajador. Lo que es cotizaciones laborales y previsionales, acá también tenemos justamente un aporte compartido en total, lo que es seguro de cesantía, salud y también previsión, es alrededor de un 20% del salario del trabajador, lo que se va justamente para las cotizaciones laborales y previsionales. Hacer hincapié también que producto de la pandemia, bueno, y aprovechando de desearles que estén lo mejor posible dentro de lo que nos ha tocado vivir a todos los que estamos acá presentes y a nivel mundial, ¿cierto? Se utilizó mucho en Chile el tema del seguro de cesantía y también se inyectaron muchos fondos por parte del Estado justamente para poder suplir lo que es pandemia en lo que se dictó, digamos, a raíz de esto, que es la Ley de Protección del Empleo, que justamente con el seguro de cesantía, con los aportes que hacía tanto el empleador como el trabajador, se lograron obtener subsidios para todas aquellas empresas que no tuvieron movimiento y que actualmente todavía se pueden utilizar estos beneficios, y el Estado también inyectó un aporte al Fondo de Cesantía Solidario. Así que esas son como también novedades respecto de la pandemia y relacionados con el seguro de cesantía, que se amplió no solamente al concepto de quedar cesante, que acá en Chile es quedar sin trabajo, o sea, al término de la relación laboral, sino que también se utilizó en tiempos de pandemia para poder, digamos, subsidiar a las empresas que se mantuviese la relación laboral. Ese es el fin, digamos, de la Ley de Protección del Empleo. Así que ahora vamos a ver qué pasa con Colombia, con María Fernández. Gracias. Bueno, en Colombia, nuestro salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021 aproximadamente es de $245. En pesos colombianos estamos hablando de 908.529 pesos. Hay que tener claro que en Colombia este salario mínimo legal mensual vigente cambia o es modificado cada año. ¿Cómo lo hacen? Se sientan en una mesa de negociación el gobierno,
los gremios de parte de empresarios y gremios de parte de los sindicatos concertan el porcentaje a aumentar, y si no se ponen de acuerdo, pues es el gobierno mediante decreto quien expide el nuevo salario que va a regir al siguiente año. En Colombia, para que el trabajador tenga derecho, o cuando se causa el derecho a vacaciones, más bien es cuando el trabajador tiene un año de prestar el servicio dentro de la empresa y tiene derecho a esos 15 días remunerados, disfrutados, son 15 días hábiles al año, ¿sí? Además, en Colombia contamos con 14 sueldos o 14 salarios al año, que son los 12 meses que tiene el año más otro salario que se le llama cesantías, que equivale a un salario devengado y es consignado todos los años a un fondo de cesantía, y es como un ahorro que tiene el trabajador para diferentes ocasiones o causas. Estas son para estudios universitarios, para remodelación de su vivienda que sea propia, o efectivamente cuando quede desempleado. Puede retirar estos fondos o este ahorro que ha tenido durante su relación laboral. Y además el otro 14º sueldo se llama prima de servicios, que también equivale a un salario que devenga el trabajador, pero es pagado un primer 50% de ese salario en junio y el otro 50% restante en diciembre. Y es una obligación que tiene el empleador para con el trabajador. Es un derecho mínimo y cierto e indiscutible que tienen los trabajadores. Además, hay unas obligaciones laborales de tipo de seguridad social. Acá en Colombia estas entidades se conforman por las ARL, que es la administradora de riesgos laborales, que ve todo el tema de enfermedades y accidentes laborales, el tema de salud, que es llevada bajo las EPS, las empresas prestadoras de salud, de servicios de salud, y los fondos de pensiones. Estas obligaciones laborales son compartidas tanto por el empleador como el trabajador. Tienen unos porcentajes, siendo mínimos los de los trabajadores, un poco más alto lo de los empleadores, pero son unas obligaciones compartidas. La ARL sí está en cabeza 100% del empleador. Eso por parte de Colombia. Muchas gracias. Bueno, como ustedes podrán ver en la gráfica, México tiene el salario mínimo mensual vigente más bajo de los países miembros de la Alianza del Pacífico, con las prestaciones mínimas que nuestra ley laboral y la ley del Seguro Social, por lo que refiere a trabajadores de empresas particulares, o la ley del Instituto de Seguridad Social y de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE, determinan como mínimas como prestaciones para los trabajadores. Nuestra legislación prevé 6 días hábiles de vacaciones por cada año al cumplir el año del trabajador, los que se van aumentando en 2 días por cada año hasta llegar a 5. Al término de esos 5 años van a aumentar en 2 años por cada, insisto, periodo de 5 años. Hay un 13º sueldo, que es el aguinaldo, que se paga antes del mes de diciembre, además de los conceptos de prima vacacional, prima dominical, y las prestaciones extralegales que se pacte entre el trabajador y la compañía. Puede ser seguro gastos médicos mayores, apoyo de vivienda, de transporte, vales de despensa, vales de comida, alimentación, en fin. También en el tema de utilidades, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que hay países, digamos, como Chile, donde la gratificación, que es del 30%, muchas veces ya la tienen anticipada a los trabajadores dentro del contrato, porque ante la incertidumbre de que si habrá o no utilidades repartibles en la compañía, en el caso de México, hay una obligatoriedad legal de repartir el 10% de la utilidad bruta de la compañía entre los trabajadores, con un coeficiente, un cálculo muy sofisticado de pago de los trabajadores, que tiene que ver con antigüedad en la empresa, el nivel de sueldos y demás. Utilidades que no están, digamos, no son repartibles entre cargos de dirección, gerenciales, administración o bien cargos de confianza. En este caso, la legislación es excluyente. Anualmente
la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades de las PTU, de la participación de los trabajadores en las utilidades, fija un porcentaje que históricamente siempre ha sido el 10%. Para poder fijar el salario mínimo vigente en México, se toman dos zonas económicas, la zona central, digamos, y la zona fronteriza, donde llega a ser hasta de $250 aproximadamente el salario mínimo, y 212,55 en el resto de la República Mexicana. Ahora bien, el tema de las cotizaciones es tripartita. Una parte la pone el trabajador, una parte la pone la empresa y otra parte la subsidia el Estado, como el seguro de cesantía, invalidez y vida, Infonavit, que es un fondo de los trabajadores para la vivienda. De ellos donde pueden optar, hacen como una acumulación, digamos, de créditos para poder optar a un crédito de vivienda de interés social. O finalmente para lo que les alcance respecto de el tipo de vivienda que el trabajador desee adquirir. Eso por lo que hace la legislación mexicana. Adelante, Clau. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría aclarar que los beneficios laborales que se han mencionado por parte de Perú en esta diapositiva son los generales, los comunes que perciben todos los trabajadores. Sin embargo, nosotros también tenemos la obligación de distribuir las utilidades entre los trabajadores, pero por supuesto, obviamente, si es que hay utilidades y respecto a aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores. Y esta distribución de utilidades se va a hacer en función de las remuneraciones de los trabajadores y los días trabajados, y además el porcentaje de distribución de utilidades va a depender del giro de cada empresa. Bueno, con eso terminamos lo de los costos laborales y pasamos al tema de la desvinculación de personal. En Perú, como causas de desvinculación de personal, tenemos en primer lugar el periodo de prueba. Tal como ha mencionado en Colombia, en Perú, cuando uno recién contrata a un trabajador, ya sea a plazo fijo o a plazo indeterminado, se pacta o se establece un periodo de prueba en el que el empleador puede evaluar el rendimiento del trabajador. Este periodo de prueba normalmente es de 3 meses, pero para el personal de confianza se puede ampliar a 6 meses y para el personal de dirección hasta 1 año. Durante este periodo de prueba, los empleadores pueden desvincular al trabajador si ven que realmente el trabajador no se adapta o no se ajusta al puesto para el cual ha sido contratado. Además, también otra causa de desvinculación de personal es la comisión de faltas graves laborales, faltas que están especificadas en nuestra legislación laboral. También, en el caso de los contratos a plazo fijo por servicio o obra, si es que la obra o servicio por el cual fue contratado el trabajador termina, entonces el contrato de este trabajador va a seguir la misma suerte. Además, es importante mencionar que en los contratos a plazo fijos se puede establecer cláusulas resolutorias, como por ejemplo el contrato de obra o servicio, en el que las partes establecen: si mi cliente me cancela el contrato o de pronto la razón por la cual se contrató al trabajador ya no existe, entonces el contrato con el trabajador también se termina. Entonces esta sería una causal también para la desvinculación del personal. En el caso de los contratos a plazo fijo, el vencimiento del plazo que las partes han establecido en los contratos de trabajo. Y también existe una causa de desvinculación de personal por causas objetivas, que pueden ser un caso fortuito o fuerza mayor, que implica una desaparición parcial o total del centro de trabajo, causas económicas o tecnológicas, son algunos motivos de las causas objetivas, ¿no?, que se pueden utilizar para desvincular al personal. Y otro motivo podría ser si es que las partes se ponen de acuerdo y deciden terminar la relación laboral. Es importante mencionar que si es que los empleadores terminan la relación laboral por alguna de estas causas, que no es por alguna causa diferente a la que se ha explicado, es decir, más que todo por una decisión unilateral, arbitraria, entonces tiene que pagar una indemnización, tiene que pagar una reparación económica a los trabajadores, que en el caso de los contratos a plazo indeterminado es de 1,5 sueldos por año de servicio, y si es que se tiene un contrato a plazo fijo será de 1,5 sueldos,
pero por cada mes que falte para completar el contrato de trabajo. Sin perjuicio de que también, en el caso que no, se trate de personal que no sea de confianza o de dirección, podría ser que el trabajador, en lugar de buscar una reparación económica, que es esta indemnización, busque su reposición en el puesto de trabajo. Ahora, importante mencionar que si el trabajador opta o cobra la indemnización, entonces ya no tiene en Perú derecho el trabajador a pedir una reposición. Esto es por la parte de Perú. Y Germán, por favor, cuéntanos cómo es la desvinculación en Chile. Por supuesto, muchas gracias, Claudia. Bueno, por parte de Chile nosotros tenemos unas causales de terminación del contrato de trabajo que están expresamente determinadas en nuestro Código del Trabajo y un despido bastante formal, ya que se deben cumplir con las formalidades que se establecen en el artículo 172 del Código del Trabajo. De lo contrario, el empleador, la empresa está sujeta a sanciones que básicamente dicen relación con recargo, multa, entre otras sanciones para la empresa. Están contenidas en el artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. El artículo 159 nos habla de causales como, por ejemplo, son la renuncia voluntaria del trabajador, el mutuo acuerdo de las partes, el vencimiento del plazo, también la conclusión de la obra o faena para la cual fue contratado, la muerte del trabajador. Tenemos también dentro del 159 justamente la causal de caso fortuito fuerza mayor, que a propósito de la pandemia se utilizó bastante en marzo del año pasado, que fue en la época en que en Chile, digamos, aterrizó lamentablemente fuertemente la pandemia, y ya los tribunales laborales al poco andar determinaron que la pandemia ya no constituía una causal de caso fortuito fuerza mayor, por lo tanto hoy día ya las empresas no la pueden invocar para poner término al contrato por esta causal. Es importante señalarlo, ya que estas causales del artículo 159, por regla general, no dan derecho a mayor indemnización, más que el sueldo pendiente, las vacaciones proporcionales, como yo les contaba, y en el caso de mutuo acuerdo puede haber alguna indemnización voluntaria. Puntualmente, en el caso fortuito fuerza mayor, el trabajador no tenía ninguna indemnización, además de vacaciones justamente y sueldo pendiente, por lo tanto hoy día ya los tribunales las están rechazando a raíz del COVID-19. Por otro lado, tenemos las del 160, que son las causales que no dan derecho a indemnización alguna, solamente feriado y el sueldo pendiente, y dice relación con conducta del trabajador en que incurra, como por ejemplo falta de probidad, incumplimiento de contrato, inasistencia, etcétera, que son causales imputables a alguna conducta del trabajador y que el empleador, al interponer esta causal, digamos, el trabajador se va sin derecho a indemnización alguna. Y en último lugar, tenemos la del artículo 161, que es un despido que depende netamente del trabajador, ¿cierto? Que es la causal del 161, donde tenemos una división del inciso primero, inciso segundo. Los incisos son los párrafos dentro de nuestros artículos, y en el 161 tenemos la causal de necesidad de la empresa, que es una de las causales más utilizadas en nuestro país, y dice relación con el término del contrato por decisión de la empresa, y en donde sí existe en estas causales del 161 un derecho a indemnización que se devenga al cumplir un año de antigüedad del trabajador. Nosotros hablamos de la indemnización por años de servicio. Por cada año y fracción superior a 6 meses, una vez que cumple el año, el trabajador tiene derecho a una indemnización de una remuneración mensual, y además también el empleador, si no da un aviso de a lo menos 30 días de anticipación, tiene que pagar también una indemnización sustitutiva al aviso previo. También dentro del artículo 161 tenemos la causal de desahucio escrito del empleador, que se aplica básicamente a cargos de exclusiva confianza, gerenciales, en donde no tienes que incluir ningún hecho, sino que solamente argumentar la causal y pagar las indemnizaciones correspondientes, al igual que las necesidades de la empresa, pero se diferencia que no hay mayores hechos concretos. En cambio, las otras causales, tú tienes que estipular en la carta de aviso de término de contrato hechos concretos vinculados con la causal legal. Por otro lado, tenemos, digamos, si el empleador no invoca alguna de estas causales, un despido injustificado, en donde, como yo les comentaba, este despido puede ser demandado, digamos, por parte de los trabajadores en los tribunales laborales, y las sanciones son recargos en el caso de que el trabajador tenga años de servicio sobre los años de servicio, que pueden ir incluso hasta un 150%, y también en Chile, a partir del año 2008, tenemos procedimientos especiales que también vinculan todo lo que es la desvinculación del personal a un tema bastante importante y bastante frecuente hoy día, que dice relación con la vulneración de derechos fundamentales, ya relacionados con el acoso sexual, laboral, y también con un principio que hoy día también está bastante protegido y sancionado, que es el principio de no discriminación,
en distintos casos del artículo 2 del Código del Trabajo y dice relación con identidad de género, igualdad, no discriminación ante la discapacidad, nacionalidad, etc. Así que tenemos bastante desarrollo de lo que es justamente la vulneración de derechos fundamentales a través de un procedimiento especial que es de tutela laboral en Chile a partir del año 2008. Eso es lo que les puedo comentar a grandes rasgos, digamos, y invitarlos también a asesorarse a todos los empleadores chilenos antes de despedir a un trabajador, porque tiene consecuencias bastante significativas. Y ahora nos vamos con María Fernanda que nos cuente qué ocurre en Colombia. Gracias, Germán. Bueno, en Colombia, para terminar contrato de trabajo, pues tenemos todas las regladas, están dentro de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, y esta se puede dar por renuncia del trabajador, se puede dar por muerte del trabajador, por periodo de prueba. Dentro del periodo de prueba, si se da por terminado el contrato, no va a generar pago de indemnización a favor del trabajador, solamente se realizará el pago correspondiente a sus derechos ciertos mínimos e indiscutibles a que tiene derecho, valga la redundancia, y no más por ese lado. También se puede dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, es decir, que el empleador en cualquier momento le puede desvincular al trabajador señalando el artículo 64 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que es la terminación o la facultad que le da la norma al empleador de dar por terminado de manera unilateral el contrato. Sin embargo, cuando se termina sin justa causa, el empleador debe pagarle una indemnización económica al trabajador, y esto va a ser equivalente dependiendo del tipo de contrato y el tipo y el tiempo de permanencia dentro de la compañía del trabajador. Generalmente o normalmente es un salario por un año de trabajo, ¿sí? También se puede dar la desvinculación o la terminación de la relación laboral con justa causa. Las causas están estipuladas dentro de nuestra norma, y además de señalar cuál es la causa por la cual estoy despidiendo al trabajador, debo de iniciar un proceso disciplinario interno dentro de la compañía para tener sustentable o tener prueba suficiente para yo determinar que ha sido con justa causa su despido y no genera pago indemnizatorio al trabajador, solo sus derechos ciertos indiscutibles. Además, también podemos dar por terminado la relación laboral por mutuo acuerdo entre las partes, empleador y trabajador se ponen de acuerdo y terminan la relación laboral, o por vencimiento o el término de la obra o del plazo fijo del contrato. Eso por el lado de Colombia, a modo general. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, destacar que para la legislación mexicana, la práctica laboral mexicana, el trabajo no es un acto de comercio, y todos los derechos que nuestra ley laboral contemplan en su cuerpo normativo son irrenunciables a favor del trabajador. No puede renunciar al pago de un salario, a pago de vacaciones, a gozar de vacaciones, prima dominical, prima vacacional, jornadas de trabajo, pago de horas extras que correspondan. Entonces, reitero, son derechos irrenunciables. Yo llamaría dos causales, las naturales y accidentales, de la terminación de la relación laboral. Dentro de las naturales yo podría mencionar, por ejemplo, el mutuo acuerdo de las partes, cuando el trabajador fallece, cuando culmina la obra o faena de que se trata, así como incapacidad mental del trabajador, incapacidad física o mental que le impida realizar las labores para las cuales fue incorporado o contratado. Como causales accidentales yo las dividiría en dos, que es las que son sin responsabilidad para el trabajador o sin responsabilidad para el empleador. Ambos casos en los cuales aplicaría, digamos, el pago de indemnizaciones. Además, y regresando un poco, en el caso, como mencionaba María Fernanda, retomando un poco sus palabras, cuando termina el periodo de prueba o la capacitación inicial y el trabajador no reúne las características o condiciones para las cuales fue contratado, obviamente hay una terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador y únicamente tiene derecho, digamos, al pago de las prestaciones mínimas por lo que hace a horas extras, salario, prima dominical, vacacional, pero no indemnizaciones en el caso de que
el empleador decida poner de manera unilateral término a la relación laboral. Caso en el cual, como en Chile se llama despido por necesidades de la empresa, aquí es simplemente una causa que no es imputable, digamos, al trabajador, es de responsabilidad del patrón, tiene que asumir los pagos indemnizatorios que correspondan, que en este caso el trabajador tiene la opción o me reinstalas o me pagas 3 meses de salario, de acuerdo a la norma mexicana, o bien en el caso de que cuando, como mencionaba Germán también, el trabajador incurre en causales de falta de probidad, honradez, acoso, robo dentro de las instalaciones, falta de respeto o alguna falta de respeto para con sus superiores jerárquicos o con sus compañeros pares. Las causales, ahí se activa una de las causales de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón y únicamente aplica el pago de las prestaciones mínimas, no aplica una reparación, digamos, de daño de parte del empleado. Eso por lo que hace a la legislación mexicana. Adelante, Claudia. Bueno, también es un tema importante para tratar a raíz del COVID, es el teletrabajo y el trabajo a distancia. En Perú, el teletrabajo, que es la posibilidad que los trabajadores pudieran realizar sus funciones fuera del centro de labores con el apoyo de herramientas de tecnología y comunicación, se reguló desde el 2013 con la Ley 30036 y con su reglamento, el Decreto Supremo 09-2015-TR, en 2015. Desde el 2013, entonces, nosotros tenemos ya regulado esa posibilidad de que los trabajadores pudieran realizar sus labores fuera del centro de labores con el apoyo de estas herramientas de comunicación. Sin embargo, a raíz del COVID, en marzo del 2020 y toda la pandemia que hemos afrontado, se flexibilizó de alguna manera el teletrabajo y se crea la figura del trabajo remoto, que no es otra cosa que la posibilidad de que los trabajadores puedan realizar labores fuera de su centro de trabajo, ya sea dentro de su centro de aislamiento, dentro de su domicilio, de alguna forma para poder garantizar la continuidad de sus servicios en una situación en la que resultaba muy complicado que se desarrollara con la normalidad en el centro de trabajo. La diferencia primordial entre el teletrabajo y el trabajo remoto es básicamente que el trabajo remoto es más flexible, mientras que en el teletrabajo el empleador está obligado a proporcionar todas las herramientas para que el trabajador pueda prestar sus servicios. En el trabajo remoto, cualquiera de las partes podría proporcionar las herramientas de trabajo. Da esa facilidad. El trabajo remoto se va a poder utilizar mientras que estemos en un estado de emergencia y bueno, el estado de emergencia se ha ampliado hasta marzo del 2022, entonces hasta esa fecha los empleadores van a tener la posibilidad de utilizar el trabajo remoto. Importante mencionar que en Perú, aquellos trabajadores que están calificados como grupo de riesgo, entonces para ellos obligatoriamente tienen que realizar trabajo remoto. Como trabajadores dentro del grupo de riesgo son todos aquellos que tienen algún factor que su salud y su vida se podría ver afectada de contraer el COVID. Bueno, y con eso doy paso a Germán para que nos explique respecto al tratamiento en Chile. Muchas gracias, Claudia. Bueno, como bien dice Claudia, acá en Chile también se hace esta distinción justamente del teletrabajo y trabajo a distancia, siendo más flexible el trabajo a distancia, ya que no está tan regulado y puede haber una flexibilidad en cuanto a los medios por los cuales uno presta su servicio, a diferencia del teletrabajo, en donde los medios deben ser proporcionados exclusivamente por el empleador, así como sus costos ser cubiertos en un 100%. Nosotros partimos en la pandemia el año pasado, en marzo, a través de nuestro organismo administrativo que vela justamente por la protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, con un teletrabajo que no estaba regulado, sino que fue básicamente una recomendación de la Dirección del Trabajo para evitar justamente la exposición, que los trabajadores no se estuviesen movilizando. Fue una medida que finalmente dio lugar a que aterrizara de manera forzosa, como yo siempre comento, la ley de teletrabajo, ya que Chile llevaba varios años ya
digamos, gestándola, pero tuvo que sacarla rápidamente con la ley 21.220 de abril del 2020 y se ha ido regulando. También la Dirección del Trabajo ha ido también especificando a través de dictámenes, que es jurisprudencia administrativa, cada vez más que significa, digamos, teletrabajar o trabajar a distancia, haciendo cada vez más regulado justamente este método de trabajo. Y posteriormente, el año pasado también se dictó un reglamento de teletrabajo en octubre del 2020 y que dice relación hoy día también con obligaciones de higiene y seguridad en el lugar de trabajo, que básicamente a raíz de la pandemia es el domicilio del trabajador. Pensemos que la ley de teletrabajo en Chile se gestó y siempre estuvo pensado para trabajos, digamos, en un café, trabajar tú en un Starbucks, en un cowork, etcétera, pero hoy día lo estamos utilizando a raíz de la pandemia como justamente un método de prevenir exposición al contagio. Y eso también dio lugar a un manual de teletrabajo que se lanzó en Chile en marzo de este año, que fue un trabajo de varias instituciones en Chile, también con distintos grupos, mesas de trabajo, llamado Comité 360, en donde se estuvo ahí analizando cuál era la situación del teletrabajo, cuáles han sido los resultados. Y hoy día hay muchos empleadores que han mantenido, ya sea el teletrabajo, trabajo a distancia, como una medida no solamente a raíz de la pandemia, sino que ya viéndolo de manera definitiva, dependiendo de la realidad, la función del trabajador, y también, como ocurre en Perú, como comentaba Claudia, también como una medida preventiva para el grupo de riesgo que nosotros tenemos en Chile, que son los mayores de 60 años, en donde pueden optar a un teletrabajo o trabajo a distancia, y también muy relacionado con las personas, que por regla general son mujeres, pero también pueden ser hombres que tengan bajo su cuidado personal menores de edad. Todos los menores nacidos sobre el 2013, que yo tenga, digamos, bajo mi cuidado, yo puedo solicitar a mi empleador también acogerme al teletrabajo y trabajo a distancia siempre que las funciones lo permitan. Ya no todas las funciones claramente pueden ser susceptibles de ser desarrolladas a través de un trabajo a distancia o teletrabajo. Pero eso es básicamente lo que tenemos en Chile, y le doy paso a María Fernanda para que nos comente qué ocurre en Colombia. Gracias, Germán. Bueno, en Colombia la modalidad de teletrabajo creo que es la más antigua, por decirlo de alguna manera, entre los 4 países en que estamos en este momento. Es una ley que es desde el 2008, la 1221, y está regulado más como una organización laboral permanente, ¿sí? El cual se formaliza mediante acuerdo entre las partes, tanto el empleador como el trabajador deben de estar de acuerdo, y obviamente esta modalidad se ocupa o se soporta más bien en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las llamadas TIC, ¿sí? Este tipo de modalidad es importante en el sentido, no es más importante una que la otra, sino que es más regulada, es más robusta en el sentido de que pues obviamente está desde el 2008, pero que ahora con el tema de la pandemia desde el año pasado se ha puesto mucho más fuerte, ¿sí? Se ha aplicado mucho más por el tema de la pandemia y el COVID que estamos afrontando. El teletrabajo en Colombia, así como ya lo mencioné, debe estar incorporado dentro del reglamento interno de trabajo. Debe tener un capítulo ahí en ese reglamento interno señalando la modalidad de teletrabajo, obviamente cuando la empresa o la compañía tiene a trabajadores bajo esta modalidad. Si no los tiene, no hay necesidad de incorporarlo. Ahora, el teletrabajo en Colombia tiene 3 modalidades. Las modalidades puede ser un teletrabajo autónomo, que es el que se presta desde la casa o el domicilio del trabajador, o teletrabajador, que es la condición que se le da, y es de manera excepcional, ¿sí? Solo de manera excepcional va el teletrabajador a las instalaciones del empleador. Mientras que la modalidad de teletrabajo móvil, ¿sí? Es cuando el teletrabajador desarrolla sus actividades de manera remota, es decir, se está moviendo o trasladando entre las instalaciones del cliente, ¿sí? La planta, las oficinas del cliente y el lugar de su domicilio, podría ser, o un coworking o un Starbucks, como lo mencionaba Germán. Entonces ahí aplican las 2 modalidades, por decirlo de alguna manera.
Y también tenemos la modalidad dentro del teletrabajo como suplementario, que este es cuando el teletrabajador presta los servicios unos días desde las oficinas del empleador y otros días desde la oficina, desde su domicilio o desde su casa. Entonces alterna las actividades laborales entre la oficina y su casa. Ahora, es importante mencionar que en el teletrabajo, si bien como lo mencioné es un acuerdo entre las partes, se debe dejar estipulados las condiciones de las mismas, ¿sí? Es decir, se debe dejar estipulado dónde va a ser su domicilio, dependiendo las diferentes modalidades que señalé, qué herramientas va a entregar el empleador y qué herramientas va a prestar, por decirlo de alguna manera, el teletrabajador, ¿sí? Todo eso debe quedar reglado y debe estar por escrito entre las partes. Ahora bien, pasamos al tema de trabajo en casa. El trabajo en casa fue una modalidad que surgió por la pandemia. Desde el año pasado, nuestro Ministerio de Trabajo, que es el ente que regula las relaciones laborales en Colombia, sacó una circular en el que señalaba que las personas podían o los trabajadores podían prestar sus servicios desde las casas para evitar el tema de estar en conglomeraciones, tanto en los servicios públicos de transporte, incluso dentro de las oficinas. Entonces, se expidió esta circular donde se podía hacer o prestar los servicios desde sus hogares. Sin embargo, nuestro gobierno nacional, el mes de abril de este año, expidió la ley 2088, en el cual regula el tema de trabajo en casa. Sin embargo, como ya lo mencioné, es una modalidad que se aplica solo para circunstancias ocasionales y excepcionales, ¿sí? Y nació pues en una circunstancia excepcional que fue el COVID, la pandemia, y que en estas circunstancias impide al trabajador prestar los servicios, realizar sus actividades laborales. Entonces, con esto nace esta ley de trabajo en casa. No es un acuerdo que es una característica diferente al teletrabajo. Solamente, como señalé, depende de las circunstancias en que se esté, ¿sí? Es algo muy importante dentro de esta ley, y es que esta medida tiene solo un tiempo límite por 3 meses y puede ser prorrogado por otros 3 meses. Es decir, que esta modalidad de trabajo en casa solo puede ser señalado o estipulado por 6 meses, ¿sí? Si ya va a seguir el trabajador prestando sus servicios desde casa, pues ya debemos proceder no al trabajo en casa, sino a un teletrabajo, o efectivamente retornar a las oficinas del empleador. Dentro del trabajo en casa, el gobierno señaló que aquellos trabajadores que tengan derecho a un auxilio de transporte, estos son los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya no se le va a otorgar ese auxilio de transporte, pues porque están trabajando desde sus casas y no van a estar trasladándose a las oficinas. Entonces se convierte en un auxilio de conectividad para esos trabajadores. Entonces es un auxilio que se le da la vuelta, va a ser el mismo valor de ese auxilio de transporte, pero se convierte en auxilio de conectividad. Y algo que hay que tener muy, muy en cuenta, que indistinto en la modalidad en que esté el trabajador, sea en teletrabajo, perdón, o trabajo en casa, el empleador tiene la obligación de reportar a la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, la modalidad del trabajo en que van a estar sus trabajadores. ¿Por qué? Porque podrá inspeccionar el puesto de trabajo de cada uno de sus trabajadores y verificar aspectos tales como la iluminación, el puesto de trabajo, la ergonomía, ¿sí? Con ello, para evitar factores de riesgo que puedan provocar trastornos en la salud de todos los trabajadores que estén bajo estas modalidades de trabajo. Muchas gracias. Te doy paso, Iván. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, de destacar que en México hay una incorporación de un nuevo artículo 330A y sucesivos,
en la Ley Federal del Trabajo. No hace distinción entre teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, simplemente teletrabajo. Y es muy de la legislación mexicana de repente colocar algún inciso donde se señale o expresamente se determine, y todas aquellas que las partes pacten de común acuerdo. Entonces, lo que no está estipulado expresamente lo dejan a la voluntad de las partes. Pero aquí hay que hacer una distinción o ser muy, muy expreso en ese sentido, de que el teletrabajo se va a prestar en el lugar o los lugares distintos a la fuente de trabajo. Es decir, aquí no hace distinción si trabajo en la casa, si trabajo en un coworking, si trabajo en un work café, una cosa así. Son los lugares distintos al de la fuente de trabajo, donde se encuentra el domicilio de la empresa. Entonces, esto es a raíz también de la pandemia ocasionada por el COVID-19, donde se da la necesidad en México de regular el teletrabajo. Entonces, ¿cuáles son los derechos mínimos a los que el trabajador que está en esta modalidad debe tener? Bueno, debe tener derecho a que el empleador o el patrón le proporcione todos los medios, infraestructura, software, equipo, redes, para poder hacer más fácil su trabajo, desempeñar adecuadamente su labor. Así como también el empleador tiene derecho a instalar sistemas de control o supervisión en los equipos o infraestructura, redes del trabajador para verificar que efectivamente está realizando sus actividades. Todo esto, insisto, de común acuerdo entre las partes. También en México el empleador está obligado a señalar expresamente en el contrato o en algún anexo del contrato que regule la modalidad de teletrabajo para poder determinar cuáles son los montos más que ayuda, los montos asignados para apoyo en el pago de internet, servicios básicos de luz, agua, a donde el trabajador va a desempeñar sus funciones. Ahora bien, los que realicen trabajos esporádicos o eventuales no significa modalidad de teletrabajo, ¿ya? Eso es importante destacarlo. Y el retorno, digamos, a las instalaciones del empleador tienen que ser paulatinas, de común acuerdo y debidamente expresas en cuanto hace a los alcances de este retorno, obviamente el empleador cumpliendo con todas las condiciones de salubridad o de sanidad en la fuente de trabajo, tener espacios desinfectados, con ventilación y con todos los servicios mínimos para el debido desempeño de las funciones del trabajo de sus empleados. Eso por lo que hace a la legislación mexicana. Adelante, Clau. Muchas gracias. Bueno, vemos que existen algunas similitudes en los 4 países y agradecemos mucho su participación. Esos son los temas que hemos tocado. Ahora vamos a absolver las preguntas que nos han formulado. Pero primero les quiero mostrar en la diapositiva un poco dónde están nuestras oficinas, nuestros números de contacto. Al final de la presentación vamos a compartirla para que ustedes nos puedan, siéntanse libres para hacernos preguntas, para escribirnos si es que algún tema no ha quedado claro o necesitan mayor detalle. Y respecto de las preguntas, vemos que tienen algunas inquietudes. Primero vamos por Perú. Respecto a los contratos extranjeros. La consulta es si es que se puede celebrar un contrato con un extranjero por más de 3 años o si es que ya no se puede contratar por más tiempo. Los contratos extranjeros en Perú tenemos una restricción que no pueden ser mayor a 3 años. Ahora, eso no significa que al término de los 3 años ya no se pueda continuar la relación laboral con este extranjero. No. Se puede celebrar otro contrato nuevo, pero siempre y cuando el plazo del contrato no sea mayor a 3 años. Es decir, el primer contrato podría ser de 3 años y a su vencimiento celebrar uno nuevo por un tiempo similar. Ahora, es importante considerar que hay supuestos de excepción de estos porcentajes limitativos, como son aquellos países que forman parte del acuerdo Mercosur, que les es aplicable el acuerdo Mercosur, por la CAF, o de repente porque tienen algún otro convenio de reciprocidad laboral, como podría ser con España, que hay un convenio de doble nacionalidad,
o cuando se tiene la calidad de inmigrante. En esos casos, a esos trabajadores no hay ningún límite, se le puede contratar tal cual como si fuera un nacional, con un contrato a plazo indeterminado o a plazo fijo, según lo que corresponda en la legislación peruana. O sea, si es que existe una causal para celebrar un contrato a plazo fijo, se le podrá celebrar el contrato a plazo fijo, y si no, será a plazo indeterminado. Esto en aquellos casos que son cuando se trata de personal exceptuado. Y la segunda pregunta es si una trabajadora peruana con trabajo remoto puede cambiar su espacio de trabajo yéndose a trabajar a otro país. Respecto a esta pregunta, es importante resaltar que la figura del trabajo remoto surge por una necesidad, surge porque hubo la pandemia y muchos trabajadores de pronto, en un principio, tuvieron dificultades de retornar inclusive a sus países, porque de pronto salieron fuera del país para realizar labores, para alguna reunión de trabajo, o porque de pronto se fueron en vacaciones y se cerraron los aeropuertos y de pronto no podían retornar en un inicio. Entonces, la figura del trabajo remoto justamente surge para que se garantice la continuidad de los servicios y del vínculo laboral. Pero esta es una figura que faculta al empleador de poder modificar el lugar del trabajo. O sea, no es una facultad del trabajador. Por lo tanto, respondiendo concretamente a esa pregunta, si es que el empleador lo autoriza, pues se podrá cambiar el lugar de trabajo. Pero si no, en principio tendría que estar o realizarse las labores en su domicilio o en el centro de aislamiento que le pudiera tocar, porque de repente hay un motivo particular por el que se ha establecido el trabajo remoto. Eso es por las preguntas de Perú, y veo que hay otras preguntas adicionales. A ver, bueno, por el chat mencionar que están compartiendo los correos para que nos puedan contactar frente a cualquier consulta, tema que haya quedado suelto. Yo creo que ya se respondió la pregunta sobre la posibilidad de trabajar fuera. Eso sería por el lado, no, veo que no hay más preguntas. Yo creo, Clau, si me permites adicionar, bueno, agradecer a todos por la gentileza de su asistencia. Dejamos abierto el contacto con cada uno de nosotros por si tienen alguna duda puntual en particular que quieran tratar respecto de algunos de los países que nosotros representamos, de los cuales somos nacionales, por la materia que sea, por los temas que se han planteado. También decirle, bueno, a Marisela Muñoz, que nos está preguntando, sembrar el video de la presentación a los correos. Por supuesto, vamos a hacer la edición del video, así como de la presentación, y con todo gusto a la base de datos de los asistentes. Cuenten con el envío de esta información, y dejarlos invitados para otros seminarios que estamos dando en materias que son de contingencia actual en los países de la región donde tenemos presencia, donde Mont Group tiene presencia, y donde semanalmente estamos realizando presentaciones de distintos temas que son de interés para clientes, amigos, y sobre todo para todas las personas que estén interesados en dar seguimiento a la actualidad legal en los países. Así que muchas gracias a todos. No sé, Germán, María Fernanda, ¿desean agregar algo más? Por mi parte, bueno, agradecer igual que Iván la participación, también los comentarios. Veo que hay bastante interés por el teletrabajo. A lo mejor sería interesante ahí que armemos una presentación exclusiva del teletrabajo, ya que es un tema que va a seguir debido a la pandemia, justamente como una medida de protección, ¿cierto?, a los trabajadores y también, como yo les comentaba, en Chile como una medida ya mirada a largo plazo por muchas empresas. Así que agradecer, van hasta nuestros contactos, que visiten la página, y muchas gracias Claudia, María Fernanda e Iván por también esta agradable jornada. Y a todos los participantes, por supuesto, un gran abrazo. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias por el espacio. Si les surgen dudas de temas específicos, pues al final de la presentación estaban nuestros contactos de cada una de las oficinas, y quedamos atentos a cualquier inquietud, y muchísimas gracias a mis compañeros panelistas.
Bueno, muchísimas gracias con todo, que tengan un lindo día. Gracias igual, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.